Vamos a ver las infecciones un poquito más arriba, son las infecciones pélvicas. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección que ha ascendido por el cérvix, desde la vagina a través del cérvix y el útero, hasta alcanzar las trompas y los anejos, e incluso llegan a afectar a la cavidad pélvica. Por lo tanto, el primer paso es una endocervicitis y una endometritis. ¿Cuáles son las bacterias implicadas? Con diferencia, la más frecuente es la clamidia trachomatis, seguida en frecuencia por la Neisseria gonorrea. En las portadoras de DIU se aísla con bastante frecuencia también el Actinomyces israelí. Y hay que tener en cuenta que casi la mitad de las infecciones son multibacterianas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad inflamatoria pélvica? El factor de riesgo fundamental son las enfermedades de transmisión sexual. Aparecen en pacientes jóvenes, por lo tanto aquellas que tienen más riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Las portadoras de DIU, en ellas se puede llegar a multiplicar el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica hasta por 9, pero teniendo en cuenta que eso puede ocurrir en pacientes promiscuas, en las pacientes en las que no tienen un único compañero sexual, y en aquellas en las que no teniendo más que un compañero sexual, este a su vez es promiscuo. Los anticonceptivos orales y el DIU, el liberador del hemorrogestrel, como os había dicho, modifican las características del modo cervical y actúan como protector, como barrera frente a la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es muy inespecífica, no hay una clínica patognomónica, pero habitualmente las pacientes se quejan de un dolor abdominal bajo un dolor pélvico, habitualmente bilateral. Pueden en ocasiones acompañarse de leucorrea y afectaciones a distancia, por proximidad, como la disuria. Cuando las pacientes ya empiezan a presentar síntomas digestivos como náuseas, vómitos o fiebre alta, ya tenemos que pensar que la enfermedad inflamatoria pélvica ha ido un poquito más allá, que se trata ya de un cuadro severo, una enfermedad inflamatoria pélvica severa. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? No hay ninguna prueba patognomónica. El diagnóstico se hace por combinación de manifestaciones clínicas, y dentro de estas se consideran criterios mayores y criterios menores para el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico debemos de cumplir 4 criterios mayores y un criterio menor. Aún así, esta combinación no es especialmente sensible y específica para la enfermedad inflamatoria pélvica. Lo que sí nos da también el diagnóstico sería hacer una laparoscopia. ¿Cuáles son los criterios clínicos que manejamos para hacer el diagnóstico? Se consideran criterios mayores el dolor abdominal bajo, el dolor abdominal pélvico, el dolor a la movilización cervical al hacer palpación bimanual, y tanto de la movilización cervical como la exploración de los anejos se consideran criterios mayores. La presencia de una ecografía que no nos descarte la enfermedad inflamatoria pélvica, que no diagnostique otra patología alternativa, y evidentemente al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, la actividad sexual reciente es un criterio mayor para el diagnóstico. ¿Qué se consideran criterios menores? La fiebre, porque es muy inespecífica, la leucocitosis, los marcadores de inflamación, la velocidad de sedimentación elevada, y la presencia de un gram intracervical positivo para diplococos, y también el cultivo tanto de la Neisseria como de la clamidia. ¿Por qué se consideran criterios menores? Porque el hecho de tener una infección vaginal por clamidia o por gonococo no implica forzosamente que tengamos una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, por eso se consideran criterios menores. Cuando se combinan 4 de los mayores y 1 de los menores, tenemos el diagnóstico, por lo menos el diagnóstico de sospecha. ¿Y qué hay que hacer? Tratarlos. ¿Cómo se pueden tratar? Cuando se tratan de enfermedades inflamatorias pélvicas leves o moderadas, se puede hacer un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, en las pacientes en las que ya tenemos clínica de afectación severa, y en todas las pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica que estén embarazadas, se debe hacer un tratamiento hospitalario. ¿Cuál es el tratamiento ambulatorio? Pues la combinación de ceftriaxona de una cefalosporina, ya sea ceftriaxona o cefotaxima, con doxicilina en dosis única, seguida de doxicilina durante 2 semanas. O bien se puede hacer ceftriaxona y doxicilina junto con metronidazol cuando sospechemos que hay coinfección por anaerobios o por tricomonas. Cuando es una enfermedad que ya consideramos severa o importante, o es una paciente gestante, debemos hacer el tratamiento hospitalario.
En ese caso vamos a mantener la ceftriaxona en este caso intravenosa en lugar de intramuscular y vamos a administrar la doxiciclina oral. Y si no, la pauta más habitual es administrar clindamicina y gentamicina intravenosa. Hay que hacer tratamiento quirúrgico raras veces, muy raras veces. Se reserva para aquellas pacientes en las que tenemos abscesos que nos remiten con el tratamiento antibiótico o las pacientes que tienen abscesos tubováricos. ¿Cuáles son las complicaciones o las consecuencias de una enfermedad inflamatoria pélvica? Pues con el tiempo muchas de estas pacientes tienen un dolor pélvico persistente y muchas de ellas se aquejan de esterilidad. También tienen más riesgo de embarazo ectópico y de que recidive la enfermedad inflamatoria pélvica. Por lo tanto, para evitar estas consecuencias, para evitar estas secuelas, es ante la sospecha diagnóstica de un embarazo, de una enfermedad inflamatoria pélvica, aunque no tengamos la certeza diagnóstica, es mejor tratar para prevenir precisamente las posibles secuelas en caso de que nos pasáramos una enfermedad inflamatoria pélvica por alto. Otro germen causante de enfermedad pélvica, infección pélvica, es el bacilo de la tuberculosis. La tuberculosis genital está provocada en su mayor parte por el Mycobacterium tuberculosis, que se origina, que viene de un origen pulmonar, aunque en ocasiones no se ven lesiones pulmonares. Desde el pulmón, por vía hematógena, disemina y se acantona en las trompas, y desde las trompas, ya por continuidad, afecta al resto del aparato genital. Ya insisto que no siempre se ve una tuberculosis pulmonar previa y una vez que la paciente desarrolla una tuberculosis genital, que es en el 10% de las pacientes con infección tuberculosa, de ellas, de las que tienen infección pélvica, el 10% van a producir también infección urinaria. ¿Cuál es la clínica? Habitualmente ninguna. La mayor parte de las pacientes son asintomáticas. Cuando tienen sintomatología pueden producir, pues es inespecífica, metrorragia, dolor pélvico, dolor anexial, pueden tener amenorreas o incluso infertilidad. Las amenorreas por el síndrome de Netter, esas sinequias que se producen a nivel endometrial por la propia infección, que pueden dar lugar a la oclusión de la cavidad y por lo tanto a amenorreas secundarias, que habíamos visto el síndrome de Netter como causa de amenorrea secundaria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues lo vamos a sospechar cuando tengamos una salpingitis o una enfermedad pélvica que no responda al tratamiento antibiótico habitual. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de seguridad? Con anatomía patológica, haciendo un microlegrado endometrial, un microlegrado uterino, en el que vamos a ver las imágenes típicas de la tuberculosis, las células gigantes, los granulomas, la necrosis gaseosa. Y en ocasiones, si hacemos una salpingografía, podemos ver imágenes en bolsas de tabaco de las trompas. Se han evertido los extremos de las trompas. ¿Cuál es el tratamiento habitual? La combinación de isoniazida y rifampicina durante 6 meses con etambutol o piracinamida durante otros 2 meses. Raras veces hay que recurrir a la cirugía, pero se hace a veces cuando tenemos masas pélvicas persistentes o el bacilo es resistente al tratamiento empleado. En ocasiones puede producir lesiones tan grandes a nivel pélvico que podemos llegar a tener que hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer de ovario o el cáncer de cervix. En relación con la enfermedad inflamatoria pélvica, el diagnóstico se basa en la clínica. El agente causal más frecuente es la clamidia seguida de Neisseria gonorrea. Aun en casos de diagnóstico dudoso es preferible iniciar el tratamiento con ceftriaxona y doxiciclina, o bien todas son ciertas. Efectivamente todas son ciertas. El diagnóstico se establece por los 4 criterios mayores, presencia de 4 criterios mayores y uno menor. Los agentes bacterianos implicados con más frecuencia son la clamidia y la Neisseria. Recordad que en las portadoras de DIU podemos tener el Actinomyces israelí, y en caso de diagnóstico dudoso es mejor tratar una de más que tratar una de menos para evitar las secuelas de la enfermedad inflamatoria.
¿Cuál de los siguientes no es factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria? Las enfermedades de transmisión sexual, los anticonceptivos orales, las portadoras de DIU liberadores de cobre o las mujeres jóvenes. Lo que no es factor de riesgo para las EPIs son los anticonceptivos orales, que ya os digo que modifican las características del moco cervical y sirven de barrera para la ascensión de los gérmenes. Una mujer de 32 años con antecedentes de tricomoniasis vaginal tratada hace un mes con metronidazol acude por dolor abdominal que se incrementa durante el coito, fiebre y leucorrea de una semana de evolución. A la exploración presenta dolor con la movilización cervical. En la analítica destaca leucocitosis de 1400, la ecografía en sanodina y el diagnóstico más probable será embarazo ectópico, cáncer de endometrio complicado, enfermedad pélvica inflamatoria o bien tricomoniasis vaginal recidivante. Esta paciente tiene todos los criterios mayores y la leucocitosis como criterio menor de enfermedad pélvica inflamatoria. Por lo tanto, vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. En la paciente anterior, el tratamiento de elección sería ceftriaxona intramuscular una dosis más doxiciclina 14 días vía oral más metronidazol oral, o bien hospitalización inmediata y tratamiento con meropenem intravenoso, o bien ceftriaxona intramuscular más doxiciclina oral 14 días, o bien amoxicilina clavulánico 7 días. En esta parte en la que se ha sido tratada previamente de una tricomoniasis, vamos a combinar el tratamiento propio de la enfermedad pélvica inflamatoria, que es la ceftriaxona, junto con la doxicilina, al metronidazol oral, por si se ha producido una resistencia o no se ha tratado correctamente la tricomoniasis previa. Respecto a las infecciones pélvicas, señale la falsa. El diagnóstico de certeza de la enfermedad pélvica inflamatoria se hace mediante la laparoscopia. El primer paso de diseminación de la tuberculosis pélvica es la diseminación hematógena de la infección hasta las trompas. Los hilos de DIU favorecen la ascensión de los gérmenes, aumentando el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria en todas las pacientes. Las complicaciones más habituales de la EPI son y los embarazos tópicos. La falsa en este caso es la tercera. El riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica en portadoras de DIU aumenta mucho, hasta por 9 en las pacientes promiscuas, pero no lo hace en aquellas pacientes que tienen una pareja sexual estable y que a su vez no sea promiscua. El diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria, como hemos dicho, es clínico, pero en la combinación de los criterios mayores y menores no es especialmente sensible ni específico del diagnóstico.